Bueno, ahora vamos a proseguir y lo que nos toca es ver un poco la instalación de SQL Server. La instalación no es muy complicada, pero igual hay que conocer qué es lo que hay que colocar en cada parte de esta configuración, ¿no? Porque mientras vamos instalando el SQL Server se va a ir configurando, ¿no? Bien, empecemos. Eh, Introducimos el CD o el ISO, le damos doble clic y va a aparecer esta ventana, ¿no? Tenemos en la parte izquierda, en el panel izquierdo, varias opciones. La primera es planeamiento, ¿no? Que es básicamente qué es lo que debemos hacer antes de empezar con la instalación o algunas otras características que decíamos, ¿no? Aquí lo más resaltante es requisitos de hardware y software. Aquí podemos ver si es que la máquina en la que estamos instalando es compatible con el SQL Server. Otra de las cosas más resaltantes acá es cómo obtener SQL Server Data Tools. El SQL Server Data Tools es la herramienta que nos va a servir para manejar proyectos de inteligencia de negocio. Recordemos que el SQL Server es un gestor de base de datos y como gestor de base de datos recuerden que es un conjunto de herramientas, ¿no? Entonces una de esas herramientas es el SQL Server Data Tools que nos va a ayudar para proyectos de inteligencia de negocio, ¿bien? Esa es la parte de planeamiento. Pero lo que nos interesa a nosotros es la instalación. Entonces le damos siguiente, le damos clic en instalación y nos va a aparecer un nuevo menú. La primera opción es la que nos va a permitir una instalación nueva independiente de SQL Server. ¿Ya? Ahí nos dice instalación nueva de SQL Server o agregar características a una instalación existente. Bien, entonces la primera es a la que le vamos a dar clic. Le damos clic y va a aparecer una ventana. En esta ventana nos va a pedir que especifiquemos la versión de SQL que vamos a instalar y nos va a pedir que escriban la clave de seguridad. Bien, ponemos siguiente y nos va a aparecer la ventana de aceptar los términos de la licencia. Ven aquí a la izquierda, también tenemos un panel que uno a uno tenemos que ir pasándolo para instalar el SQL Server, ¿no? Estamos en términos de licencia, le damos a aceptar y siguiente. Bien, aquí tenemos para elegir el rol de instalación de SQL Server, ¿no? Aquí podemos instalar el SQL Server para Power Pivot de SharePoint o la instalación clásica. Nosotros no vamos a trabajar con Power Pivot, así que vamos a darle check en la instalación clásica del SQL Server y continuamos. Bien, esta ventana es la selección de características, es la más importante. Aquí podemos marcar qué es lo que vamos a instalar y qué es lo que no vamos a instalar, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el motor de base de datos, que sí es lo que queremos nosotros para hacer las sentencias que tenemos pensado hacer, ¿no? El análisis services, el reporting services, que son herramientas de inteligencia de negocio, ¿no? Y bueno, esas son las principales eh, características que hay que instalar, pero además nos da características compartidas, ¿no? Como reporting services para SharePoint, complemento de reporting services, ¿no? Entonces aquí vamos a darle check a todas las características que deseamos instalar. Em, por defecto vamos a instalar todo, ¿no? No vamos a dejar de seleccionar alguna, vamos a instalar todo, ¿no? Y acá podemos seleccionar los directorios donde van a estar los archivos de instalación, ¿no? Vamos a dejarlo por defecto igual y vamos a darle siguiente. Bien, acá ya empezamos a configurar la instancia, nuestro motor de base de datos, ¿no? Lo primero que vamos a ponerle es el nombre. Bien, si ponemos instancia predeterminada, nuestro servidor de base de datos va a tener el mismo nombre que tiene la máquina, la PC en la que le estamos instalando. Si ponemos instancia con nombre, vamos a poder poner el nombre que nosotros queremos. Bien, entonces por defecto vamos a ponerle, bueno, aquí le di
clic a instancia con nombre y le puse nombre pruebas, ¿no? Y de ahí lo volví a marcar acá, pero lo vamos a llamar pruebas. Le damos siguiente. Aquí nos muestran todos los servicios que el SQL Server necesita para funcionar dependiendo de lo que hemos seleccionado en la primera parte de selección de herramientas, ¿no? Y a todo nos da un usuario por defecto, ¿no? Pues debemos tener por cada servicio un usuario administrador para cada servicio. Y el SQL Server nos ayuda ya, en versiones anteriores no lo hacía. En versiones anteriores nosotros debíamos poner el usuario. Aquí ya nos viene con un usuario predeterminado y lo vamos a dejar así. Y le vamos a dar siguiente. Bien. Acá, en la configuración del motor de base de datos, vamos a decidir cómo va a ser nuestro ingreso al sistema de gestión de base de datos. Cómo va a ser nuestro login, ¿verdad? Entonces, tenemos dos tipos de autenticación. Modo de autenticación de Windows. Eso significa que para nosotros entrar al sistema de gestión de base de datos, vamos a tener que usar un usuario de Windows, un usuario de dominio. Modo mixto significa que va a considerar la autenticación de Windows y también la autenticación de SQL Server. La autenticación SQL Server es un usuario y una contraseña muy aparte del usuario de Windows. Bien, entonces vamos a poner modo mixto y vamos a escribir una contraseña. Ahora, dependiendo del ambiente de trabajo, dependiendo del servidor, nos va a pedir que la contraseña sea una contraseña fuerte, es decir, mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula, un punto, un número, ¿verdad? Bien, entonces vamos a escribir nuestra contraseña fuerte. Y en la parte de abajo dice, especifique quiénes van a ser los administradores de SQL Server. ¿No? Ahí sí tenemos que especificar un usuario. Por defecto, vamos a agregar el usuario actual, que es el usuario administrador. Y vamos a darle siguiente, ¿no? En otros directorios es donde se va a poner la data. Vamos a elegir la data, ¿no? Si entramos acá en directorio de datos, vamos a elegir la ruta donde se van a guardar los archivos, ¿no? Pero vamos a darle siguiente, que se guarde por defecto en la ruta que viene configurada. Bien, aquí empezamos a configurar el análisis services. Análisis services es una base de datos multidimensional para inteligencia de negocios. Lo marcamos porque marcamos todo. Si no lo hubiéramos marcado, no pasaba nada, no aparecía, ¿no? Pero ya que lo marcamos, vamos a mencionar un poco sobre ello. El análisis services tiene dos modos: el modo multidimensional y minería de datos, que es el que más se usa, y el modo tabular, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo en modo multidimensional. Igualmente agregar un usuario como administrador, que es el usuario actual. Aquí igual podríamos seleccionar nuestros directorios de datos. Seguimos. Pasamos a la configuración del reporting services. Igual tenemos dos opciones: instalar y configurar, y solo instalar, ¿no? Vamos a dejarlas tal y como están por defecto. Igual, un servicio más del SQL de Distributed Replay Controller. Bueno, aquí solamente nos va a interesar agregar el usuario actual para que sea el que maneje ese servicio. Bien, igual aquí más configuraciones para el servicio que agregamos. Y bueno, y al final llegamos a donde queríamos, donde habíamos deseado, ¿no? El resumen. Eso es todo lo que se va a instalar. Por ahí que hacemos un scroll down para ver qué es lo que hemos puesto que vamos a instalar. Y veamos siguiente. Al final se instaló completamente todo el sistema SQL Server en el servidor. Ahora, uno de los errores muy comunes en esta instalación es cuando van a instalar, le dan clic y le sale: el idioma del SQL no es compatible con el servidor. Y ustedes se dan cuenta que su servidor está instalado en español y el SQL también está en español. Entonces ustedes dirán, ¿por qué no es compatible? Porque hay varios tipos de español, ¿verdad? Quizás el servidor tenga español latino y el instalador
español de España. Entonces, una solución para ello es eh, cambiarle la máquina por el momento de la instalación a español de España, instalarlo, ahí sí y luego les va a permitir instalar y de ahí lo cambian de nuevo al español latino. Eh, Así, ven, es así de fácil, nos hemos demorado, yo cuando instalé esto me demoré media hora en una máquina completamente libre de cualquier otra instalación. Bien, esto es en teoría porque en la práctica esto casi nunca sucede, ¿no? Siempre hay problemas, quizás de actualización de complementos, de idioma, ¿no? Por ahí vamos a tener uno o dos problemitas, pero igual no va a ser difícil solucionarlo, no va a ser muy difícil solucionarlo, ¿no?